Vale, tenemos aquí metros por cada 100 centímetros. Tenemos que pasar de faradios metros a faradios centímetros, con lo cual esto será 8,85. 4 por 10 a la menos 14 faradios por centímetro. Bueno, recuerdo que luego editaré el vídeo para adecuarlo a lo que es la publicación en la web, para que sea más corto, para que no sea tan largo. Tenemos este valor de la permitividad del silicio en función de faradios centímetro. ¿Vale? Importante, normalmente no lo vamos a encontrar en faradios metro, lo pasamos a la unidad correcta. Por lo tanto, lo que tenemos es que mi capacidad es sección 10 a la menos 4 centímetros al cuadrado dividido por 2 raíz cuadrada 2 por 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. ¿Qué más? Por 8,85 por 10 a la menos 14 faradios por centímetro. Esto es epsilon 0. Esto es epsilon 0. Epsilon 0 por la epsilon relativa. 11,68. ¿Qué más? Producto de dopajes. Eso es 10 a la 32. Esta 10 a la 32 serán centímetros a las menos 6. Vale. Perdón. En el denominador tengo la suma de los dopajes, por tanto 10 a la 17 más 10 a la 15 es 10 a la 17 más o menos, centímetros a menos 3, 10 a la 17 centímetros a la menos 3 por VBI menos V. VBI es igual a VT logaritmo de producto de dopajes n cuadrado. VT a temperatura ambiente es más o menos 26 milivoltios. El producto de las concentraciones, estos son 10 a la 32 centímetros a la menos 6. N cuadrado son 1,5 para el silicio, es 1,5 por 10 a la 10. Esto es el valor de n sub pi elevado al cuadrado. ¿Vale? Y a eso le tengo que hacer el logaritmo, ¿no? Esto lo tengo que poner aquí dentro de este paréntesis. ¿Vale? Pues vamos ahí. Un minuto y estoy de vuelta.
Bueno, estamos en el proceso del cálculo de la CJ. Tenemos primero calcular VBI. 26 milivoltios hemos dicho por el logaritmo de 1e32, que es ese producto de... Y luego el NI, que lo elevamos al cuadrado, 0,67, ¿no? VBI 0,67 voltios, y esto lo tengo que poner, ¿no? En 0,67 menos V, que son 4 voltios, por tanto, más 4 voltios. Menos, ¿dónde está? La expresión de la capacidad, ¿vale? La expresión de la capacidad, VBI menos V es más 4 voltios, porque V es menos 4. Y todo lo demás, pues ahora, si no me he equivocado y no me he dejado nada, para saber si no me he dejado nada, bueno, si me he dejado, aquí estos serían voltios, ¿no? Para saber si no me he dejado nada, pues el resultado de magnitudes ha de ser faradios. Bueno, pues tendríamos capacidad dividido por voltaje. Recordad que la capacidad estaba definida como variación de tensión respecto de la variación de la carga con respecto a la tensión. Por tanto, estos son coulombios por voltio. Coulombios por voltio es faradio. Por tanto, estos dos lo puedo poner como faradio al cuadrado. Y este faradio al cuadrado pues saldría fuera con simplemente faradio. Luego tenemos centímetros, centímetros a la menos 3 y centímetros a la menos 6, que aquí se convertiría en centímetros a la menos 3. Aquí tendríamos centímetros a la menos 1 y centímetros a la menos 3, que sería centímetros a la menos 4. Por tanto, este se va de aquí y tenemos centímetros a la menos 4. Centímetros a la menos 4 que saldrían de la raíz con centímetros al cuadrado y por tanto tenemos faradios. Entonces, lo aplicamos a la expresión matemática, será 1e menos 4, esta es la sección, por 0,5, que es ese medio, por la raíz cuadrada de 2q por 8,854 e menos 14. Esto es la permitividad epsilon 0 en el vacío por la permitividad relativa 11,68 por el producto de dopajes 1,32 dividido por 1,17 por 0,67 más 4. 1,33 o 0,13 picofaradios. Sería, ¿no? Resultado, si no me he equivocado, capacidad de 0,13 picofaradios. ¿Okay? Una pregunta. Sí. Yo ayer haciendo el ejercicio, la tensión de built-in también me salió, bueno, me salía 2 décimas diferentes a la de ahora, me salía 0,69 voltios y después no me viene, la C me sale 0,41 picofaradios.
Entonces ahí sí que difiere bastante el resultado. Vale. 0,41 y aquí que me salía por aquí. Sí, lo mismo. 0,41. En las soluciones nos salía lo mismo. Comparé resultados. Vale, a ver. Bueno, primero compruebo aquí la permitividad. A ver, 0,69. 4 es parecido al valor de tensión de built-in. No, la verdad es que hay una diferencia importante. A ver. ¿Qué he hecho? 10 a la menos 4. Por 0,5 por la raíz de 2Q. Vale, a ver, esto que sería la permitividad del silicio. 1,03 por 10 a la menos 13. Aquí está la discrepancia en la permitividad. 10 a la 32. Vale. Entonces aquí está la discrepancia. 11,68. A lo mejor vamos a ver, a comprobar otra vez el parámetro. Vamos a hacer 68. Menos 14. Vale, aquí le he puesto un 15. Aquí me he colado, ¿no? Esto era el epsilon 0. El epsilon 0 era 8,85 por 10 a la menos 12, ¿no? Vaya. 8,85 por 10 a la menos 12. Y aquí tengo 10 a la menos 14, ¿no? Por lo tanto, vamos a corregir. Menos 14. Vale, ahora sí. 42 picofaradios. 0,42 picofaradios. Ahora sí cuadra. Pasamos al siguiente, que es el séptimo. Sea una unión PN. Vale, el P más N. Cuando ponemos P más N nos referimos a que la zona P va a estar mucho más dopada que la zona N. Mucho más dopada con aceptores que la zona N lo es con donadores, ¿no? Es decir, tenemos P más N. A ver, perdón. Esta unión que implica que la concentración de aceptores es mucho mayor que la concentración de donadores. Normalmente, además, los dos son mucho mayores que N sub pi. Pero en este caso, el P más N significa eso, que esta es mucho mayor que N. Me dan valor para la sección de 10 a la menos 2 centímetros cuadrados, dopaje de 10 a la 15 centímetros a la menos 3 en la zona N. Fijaos que N sub pa no me lo da y que la tensión en inversa
es de 10 voltios. Vale, en este caso aplicamos la misma expresión, ¿no? Simplemente tendremos, tendremos un valor distinto de A mayúscula y de dopajes. Aquí no nos proporciona el valor de n sub A, sí nos proporciona el valor de n sub D, con lo cual lo que haremos es que la CJ, que es a medios, más o menos es igual. N sub D más N sub A, pues este le va a ganar la partida, por tanto esto más o menos será N sub A, que se simplificará con lo de arriba, por tanto tenemos N sub D dividido por tensión de built-in menos V. El otro punto que aquí no tenemos es la tensión de built-in. La tensión de built-in, bueno, se pueden hacer dos cosas. Aquí decir que es bastante más pequeñita que esta menos V, que estos son 10. Ahora en el problema V reverso es igual a 10. Por tanto, esto sería 10, y decir, bueno, más o menos esto es 10. Esto sería una aproximación. Decir que VBI menos V es más o menos igual a V. Y un número tendríamos. Y esto, perdona, ¿esto siempre se cumple? Lo de que VI sea menor que, o bueno, mucho menor que V. No, depende del valor de V mayúscula. El valor de VBI pues suele estar en el valor en orden de magnitud un poco inferior al voltio, a un voltio. Puesto que no tenemos, porque no me lo dan, dopaje de aceptores, recordar la expresión que teníamos antes, que era KT dividido por Q logaritmo de producto de dopajes dividido por n cuadrado. Esto era el VPI. Claro, aquí me falla este. No lo puedo aplicar. Este ahora mismo no lo puedo aplicar. ¿Cómo lo hago entonces? Pues me voy a ese dibujo que tendré por aquí por esta hoja, ¿no? Que es este de aquí, ¿no? En situación de equilibrio teníamos aquí Φp, ¿no? Recordad que esto era el Φ sub P, que es negativo, y aquí el Φ sub N. Y decíamos que la tensión de built-in era igual a Φ N menos Φ sub P. O lo que es similar, si dibujamos el diagrama de bandas, lo que yo tengo es primero energía de Fermi constante para los dos. Tengo una cosa tal como esta, una tensión de built-in. Esto es la E sub C, esto es la E sub V. Por en medio me irá la intrínseca. Aquí tengo esa Φ N que sigue, que la puedo calcular. Aquí yo tengo la zona N con mayoritarios electrones. Aquí tengo, por lo tanto, que el N sub 0 es igual al dopaje N sub D igual a NI por E elevado a S Φ N entre VT. Y despejando, yo puedo poner que Φ N es igual a VT por logaritmo de N sub D entre N sub P. ¿Vale? Esto sí que lo puedo calcular. Y me da un trocito de esta VBI. El otro trocito es lo que le falta para llegar a la F sub pi, ¿no? Este sería Φ sub P, que es negativo. Negativo porque
los mayoritarios ahora son los huecos. El caso es que está muy dopado. ¿Eso qué querrá decir? Pues que está más cercano, ¿eh?, a la zona... es decir, recordad la expresión, ¿no? N0 era N sub C, la densidad efectiva, por E elevado a F, no, perdón, a EC menos EF entre KT y un menos por aquí. Y luego P0 es igual a NV por E a la menos EF menos EV entre KT. Si yo tengo una situación en donde aquí los mayoritarios, o mejor dicho, el dopaje que hemos puesto en la zona P es mucho más grande que el dopaje que hemos puesto en la zona N, porque es una unión P más N, y es el significado de la unión P más N. Como yo tengo esta situación, yo tendré que aquí los mayoritarios, que son los huecos, también son mucho mayores que los mayoritarios aquí, que son los electrones libres. Eso querrá decir que esta diferencia de energías entre EC y EF es más grande aquí que no aquí, que será una diferencia de energías más pequeñita. ¿Por qué? Pues porque este P0 aquí a la izquierda es mucho más grande que el N0 aquí a la derecha, que son los mayoritarios en la zona N. Por lo tanto, así como lo he dibujado, refleja esa relación entre mayoritarios a un lado y mayoritarios a otro. Mayoritarios huecos a la izquierda y mayoritarios electrón libre a la derecha. Lo refleja, ¿no? Lo he pegado más a la banda de sub V que aquí este de aquí. De hecho, lo he hecho prácticamente, ¿no?, como está muy dopado, ¿no?, pues lo he pegado a la banda. Entonces, aunque no pueda hacer la estimación de phi sub P utilizando la expresión que teníamos antes, ¿no?, que era menos VT logaritmo de NA entre NI, aunque ahora no la puedo utilizar por dos cosas. Primera, porque no me han dado esta expresión de NA. Segunda razón por la cual no puedo aplicar esto es que ya no es 100% cierto el hecho, o no tiene por qué ser 100% cierto el hecho de que los huecos, que es NA, sea igual, ahora ya no estoy tan seguro, a N sub pi por E elevado a menos phi entre VT. ¿Por qué razón? Pues porque ya, porque ya está en un semiconductor degenerado. Ya la aproximación de Maxwell-Boltzmann no es la que se ha de aplicar. Se ha de aplicar más la expresión de Fermi, ¿no?, la estadística de Fermi-Dirac. Por lo tanto, ni lo tengo, ni tampoco sería aplicable porque ya estoy en un semiconductor degenerado. O puedo estar en un semiconductor degenerado, que es el significado de este tipo de uniones. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no puedo saber phi sub p. Sí, bueno, puedo saberlo más o menos. Puedo decir que phi sub p más o menos es igual a la mitad del band gap, ¿no? Porque como la energía intrínseca va por la mitad, ¿no?, va entre este, y aquí tengo un band gap que para el silicio creo que es 1,12, pues aquí el phi sub p será más o menos pues 1,12 entre 2, lo que sea. Tendré 1,12 entre 2 más el phi n, que es 26 milivoltios, por logaritmo de n sub t, que es, a ver, 10 a la 15, perdón, por el baile de pantallas, 1e15 entre n sub pi 1,5 elevado a 10. 0,848. Por tanto, podemos decir
que más o menos esta será del orden 0,84. ¿Vale? Suponiendo eso, que está pegado a la banda, la energía de Fermi. Está mucho más cerca de la banda de valencia que este de este. Más o menos. Con lo cual, ahora, sustituyendo la expresión que ya he perdido, la capacidad, que es esta de aquí, sustituyendo esta expresión de aquí por los parámetros que me han dado para este ejercicio, pues tengo... José Luis, ¿Sí? perdona, ¿podría repetir, por favor, porque podemos hacer lo de la aproximación de que el potencial de Fermi es más o menos la mitad del band gap? Sí. ¿Es porque se junta la línea, la intrínseca con la de Fermi? Sí, es decir, como sabéis, la energía de Fermi suele estar dentro de lo que es el band gap, ¿no? Y su posición en relación a la intrínseca me dice si es P o N. Si estuviese, por ejemplo, aquí en medio, al ser igual la energía de Fermi a la intrínseca, pues puedo decir que tendré igual número de electrones libres que de huecos, que es la situación intrínseca. Aquí lo he dibujado por encima de la intrínseca porque es un semiconductor tipo N. Aquí lo he dibujado por debajo de la intrínseca porque se trata de un semiconductor tipo P. Pero ¿cuán por debajo o cuán por encima? Cuanto más alejado esté de la energía intrínseca, más tipo N o más tipo P será. ¿Por qué? Pues por esta razón, ¿no? La concentración de portadores es proporcional a E elevado a un argumento, que es la diferencia que le queda para llegar a la banda. E elevado a menos, esta diferencia de energía, EC menos EF, o EF menos EV, o EF menos EV. Eso suponiendo que el semiconductor no es... Esta expresión, recuerdo que eso es válida si el semiconductor no es degenerado, es decir, no está muy pegado a la banda. Si no, pierde validez esta expresión analítica. Pero la misma idea sirve, aunque sea degenerado, cuanto más dopaje voy a tener en mi semiconductor, más alejado E sub F estará de E sub I. Vale. Aquí a la izquierda, lo que sé es que al estar mucho más dopado en la zona P que la zona N, tendré que la energía de Fermi está más cercana a E sub V que E sub C. Que no aquí de E sub C. Que es, fijaos, aquí lo he dibujado con un espacio y aquí lo he dibujado sin espacio prácticamente. Entonces, para hacer la estimación de esta phi sub P, lo que digo es, bueno, voy a decir que la diferencia que me queda pues es despreciable o es pequeñita y voy a aproximar esta phi sub P, la voy a aproximar como la mitad de band gap, ¿no? De aquí a aquí hay la mitad, porque el band gap es esto, y el F sub I siempre más o menos va por la mitad. Como más o menos va por la mitad, pues de aquí a aquí hay la mitad del band gap, que es E sub G medios. Le divido por Q para convertir energía en voltaje. No sé si contesta, por tanto, esto será E sub G, que es para el silicio, es una constante, 1,12. Y a temperatura ambiente, 1,12. Dividido entre 2Q, carga es 1. Si estos son electronvoltios, pues entre 2Q, Q igual a una carga del electrón, pues tengo 1,12 entre 2 voltios.
que son, bueno, el valor que sea. Y esto es lo que incorporo al cálculo de la VBI. ¿Qué será el valor de VBI? Pues será phi n menos phi p, que es, bueno, perdón, no es eje medios, es menos eje medios porque mira para abajo la flechita, es negativo el potencial de Fermi. Por lo tanto, aquí es un menos, por tanto, menos por menos, pues será... Ay, perdón. La tensión de built-in será Vt logaritmo de n sub d entre n sub i más eje medios. Esto será una aproximación para la tensión de built-in en el caso en el cual este semiconductor está muy degenerado. También podríamos decir, podríamos tener otra situación donde este estuviese también muy degenerado. Pues en este caso la tensión de built-in sería 1,12, ¿no? Si este se pegase a la banda. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, ahora me ha quedado claro. Vale. Gracias. Más o Y menos, ¿eh? Esto me da un poco la idea. Mejor poner esto que no poner 0, ¿no? Que es como está resuelto en la hoja de ejercicio. perdón, una pregunta. Sí. Si en este ejercicio, en vez de decirnos que la unión era P más N, nos hubieran dicho que era al revés, que la zona N hubiera estado mucho más dopada, podríamos, y no supiéramos las impurezas donadoras, podríamos haber hecho el mismo razonamiento, decir, bueno, pues entonces la phi sub n estará aproximadamente o caerá justo a la mitad del band gap. Sí, podrías haber hecho lo mismo, ¿no? O más aún, imagínate que te dicen que la zona P está muy dopada y la zona N también está muy dopada, ¿no? En ese caso podrías decir, ¿no?, que esto varía tal como esto, ¿no? Esto es la energía de Fermi, esto es la E sub C y esto es la E sub V. ¿Cuánto baja? Pues baja el band gap. ¿Cuánto ha bajado? Pues ha bajado el band gap. La mitad, que es phi n, que es eje medios, ¿no? Y la otra mitad, ¿no? Esto es ahí. Y la otra mitad, que es menos eje medios, que sería phi p, que es negativo. En este caso, ¿cuánto ha bajado? Pues eje. En ese caso no baja eje, sino que baja esta mitad más un poquito de phi n. En el caso que tú comentas, pues sí, sería el phi n, que es eje medios, más a lo mejor un poquito de phi p. Vale, genial, gracias. Vale, con lo cual, bueno, ponemos los números, es 10 a la menos 2. A ver, iré cambiando pantalla, así que ya pido disculpas de antemano. 10 a la menos 2 por 1/2 de 2 por Q, epsilon del silicio, producto de dopajes. Bueno, en este caso el producto de dopaje ya no está, ¿no? Porque lo habíamos sustituido, este producto de dopaje dividido por la suma, lo habíamos sustituido directamente por el dopaje de donadores, ¿no? Sí. Que es 10 a la 15, 1e15. Y esto se divide por el 0,84 más 10, porque ahora ya no son 4. A ver si tengo más suerte que antes. 27,6. A ver. Bueno, 29. Teniendo en cuenta que aquí han puesto un valor un poco distinto, ¿no?, de voltaje, 29 picofaradios, a mí me da
27,6 picofaradios. ¿Vale? Más o menos. Era lo mismo. Repito, aquí ya no tengo producto de dopajes dividido por suma de dopajes, sino que tengo directamente el dopaje del más débil, que es 10 a la 15. Por el epsilon del silicio, 2 veces la carga y dividido por la tensión de built-in más el nuevo V. Vale, me da ese 27. Si hubiésemos puesto una tensión de built-in igual a 0, pues el condensador no se va muy allá, me da 29, ¿no? Es decir, que tampoco hay aquí mucho error. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Vale, seguimos. Ejercicio octavo, que me comenta. Explica físicamente por qué la capacidad de la unión PN asociada al exceso de portadores en las zonas neutras es despreciable en polarización inversa. A ver. Estos son las concentraciones de portadores en función de la polarización, ya sea en directa o en inversa. En las líneas discontinuas se pone la condición de no polarización. Si polarización directa, quito campo eléctrico, difunden los mayoritarios de un lado hacia el otro y el perfil ahora que voy a tener estacionario es un poco más grande que los térmicos que tenía antes. Si lo pongo en inversa pasa algo similar, pero por defecto me voy en un número inferior. El condensador que tenemos, ese C sub T en las zonas neutras, esa dependencia de esta carga que yo tengo aquí con una tensión que es la tensión. Si es en directa, pues subo, si es en inversa, pues bajo. Pero este valor en discontinuo, ya era, que aquí, este de aquí abajo, el de minoritarios, ya era bastante pequeñito. Aquí a lo mejor ya es apreciable, porque recordad, estas gráficas engañan, estas gráficas son gráficas logarítmicas, y aquí hay un salto de órdenes y órdenes de magnitud, a lo mejor, yo qué sé, hay un factor 10 a la 10, hay 10 órdenes de magnitud de aquí a aquí. Por tanto, estos valores de carga que yo puedo tener o de variación de carga que yo pueda tener moviéndome en situación de polarización inversa es quitar carga de una cosa que ya es pequeña de por sí, que es P sub n sub 0 o n sub P sub 0. Estas expresiones de minoritarios en las zonas neutras, de minoritarios térmicos en las zonas neutras, pues son valores pequeñitos. ¿Por qué? Pues porque yo tengo mucho dopaje. Recordad la ley de acción de masas, ¿no? Recordad que los minoritarios n en la zona P es ni cuadrado dividido por el dopaje. Los minoritarios P en la zona n térmicos son ni cuadrado dividido por el dopaje. Este dopaje es mucho más grande que n sub pi. ¿No? Y por lo tanto, yo tengo que este número es en relación a los mayoritarios muy pequeñito. Esas 10 órdenes de magnitud que os decía, o 12, o 11, o 8, me es igual. Es mucho más pequeñito que el n sub d, el p sub n0, o el n sub p0. Si yo polarizo en inversa, lo que hago es crear en la zona neutra. Estoy hablando de la zona neutra porque en la zona de vaciamiento ese condensador ya lo tenemos controlado, ¿eh? Que es el CJ. Ahora estamos hablando del CT, que es el
condensador debido a la dependencia con la polarización de la carga que tengo aquí. Entonces, si yo quito algo a un número ya de por sí pequeño, pues tengo aquí variaciones de carga muy pequeñas, ¿no? Por voltio aplicado o por voltio variado. Por lo tanto, su capacidad será despreciable. A ver, no sé si... Bueno, no sé aquí qué escribió Jenny, pero... ¿no? En polarización inversa es exceso de portadores, ¿no? Hay una expresión analítica para ese exceso de portadores, ¿no? Ese delta de Pn. O delta de n sub p, esto es p sub n sub 0 por e elevado a v entre vt menos 1. Y esto es n sub p0 por e elevado a v entre vt menos 1. Bueno, pues aquí en inversa v es igual a menos un vr, ¿no? Es negativa y por lo tanto yo tendré una situación en donde el delta es pequeñito. Por tanto, la carga que llevan esas deltas, ¿no? la Q, en esa zona de transición, que sería, ¿no? Q por la integral de delta de n de p, que dependerá de x por diferencial de x, ¿no? Para la zona neutra, pues también es, pues eso, despreciable si la tensión de polarización está en inversa. Y en ese caso, en esa situación de polarización en inversa, esa C sub T es prácticamente cero y por tanto la capacidad del diodo, que es la suma de ambos, C sub T más C sub J, pues se puede aproximar solamente por CJ. Bueno, ejercicio 9. El ejercicio 9 me dice, sea unión N más P, fijaros aquí me pone el ejemplo contrario, ¿no? El que comentaba Sana. ¿Qué pasa si el dopaje de la zona N es mucho más grande que el P? Dice, dibuja una gráfica mostrando 1 entre CD cuadrado. Vale, primero, el CD casi será el CJ. Y esto habíamos quedado que era, pues, cojo la chuleta, el CJ es a medios por raíz de 2Q epsilon producto Vale, me dicen que es una unión N más P. ¿Vale? Por tanto, el dopaje de aceptores es mucho más pequeñito que el de donadores. Con lo cual, este se puede simplificar, se puede quitar en relación a N sub T porque es mucho más pequeño que el otro. Y luego ND entre ND se puede simplificar. Por tanto, C, el capacitor del diodo, más o menos es A entre 2 raíz de 2Q epsilon Na entre tensión de built-in menos V. La inversa al cuadrado de C sub D será pues 4A cuadrado, tensión de built-in menos V, entre 2Q epsilon Na. Si yo grafico, que es lo que me está preguntando, si yo grafico en función de la tensión 1 entre C cuadrado, en función de la tensión V, pues lo que tengo es una línea recta, ¿no? Una ecuación de una línea recta, en donde la pendiente
La pendiente va como, va como menos 4 entre a cuadrado, bueno, menos 2, ¿no? 4 medios, a cuadrado q epsilon n es alfa. Por tanto, yo mirando, si cojo unos cuantos puntos, a distintas tensiones en inversa, ¿no? Porque esto sería la tensión en inversa, ¿no? Es decir, menos v igual a menos VR, por tanto esto sería más VR. ¿No? Pues a distintos valores de v sub r voy a tener distintos valores de 1 entre c cuadrado en una línea recta. Por tanto, a partir de esta pendiente, y como conozco cuál es la sección de ese diodo, porque lo puedo medir, la carga del electrón y la permitividad, puedo determinar cuál es el dopaje de la zona más débil. Si hago la extrapolación lineal de estos 3 puntos, me toparé con lo que es la tensión de built-in. La tensión de built-in es aquel valor de VR que sumado a VBI es 0, por tanto VR igual a menos VBI. Y eso, simplemente extrapolando esos 3 puntos por donde caiga, tendré la tensión de built-in. A partir de aquí puedo hacer también una estimación del dopaje, ¿no? Puedo hacer si supongo que esto todavía sigue siendo cierto, lo cual puede que no lo sea, pero bueno, si lo supongo, pues puedo también hacer la estimación del N sub T, ¿no? Si el semiconductor no está muy degenerado por el hecho de que sea N más P. No sé si queda claro. Me ha quedado dos dudas de cuando haces lo de V igual a menos VR y luego lo de cómo extrapolas para obtener la tensión de built-in. Sí. Esta es la expresión de la capacidad del diodo en inversa. Es decir, la capacidad del diodo en el fondo no es esto. Es la suma de dos componentes, la CJ más la C transitoria. Si estoy, ¿no? Porque yo puedo tener el diodo, la unión PN, con esta V. Esta V puede ser positiva, eso quiere decir que está polarizado en directa, o puede ser negativa, quiere decir que está polarizado en inversa. Esta V puede ser positiva, y esto es polarización en inversa, en directa, o negativa. Si es negativa, pues esto lo pongo como menos VR, en donde VR es la tensión que tendría que poner aquí, ¿no? Indicando, ¿no? El VR, indicando que está polarizada en inversa. Pues eso es el cambio de signo, ¿no? Este V siempre está pensado con esta configuración, con esta pila, con esta polaridad, dándole la posibilidad a V de que sea negativa. Entonces, si es negativa, aquí tendré un número positivo. ¿Cuánto? Pues en la tensión en inversa, la VR. Por eso lo he sustituido, este menos V, lo he sustituido por más VR. El VBI menos V lo he sustituido por el VBI más VR, porque he definido la VR, la he definido como menos V. Y entonces tengo este valor. Y en inversa, esta VR es positivo. Ahora bien, de la suma del capacitor de estas dos componentes, estas dominantes si estoy en directa y estas dominantes si estoy en inversa. Por lo tanto, si estoy en inversa, si esta V de polarización es negativa, es decir, si esta V sub R de reverse es positiva, entonces esta CT me la puedo cargar y tengo solamente la C sub J.
¿vale? Esto por un lado de por qué he puesto aquí más VR. Básicamente por definición. V sub R está definido como menos V. Entonces se pone así. La segunda cosa es la gráfica. La gráfica ya supongo valores de VR por encima de 0. De forma que ya estamos trabajando en inversa para calcular esta capacidad del diodo, porque yo al laboratorio, si voy al laboratorio, no puedo disociar estos dos condensadores. No los puedo disociar. Yo puedo polarizar el diodo en inversa. Entonces, asumir que el capacitor que mida es CJ. Es el capacitor de la zona de vaciamiento. Pero esto lo puedo suponer en esta zona de VR mayúsculo positivo. Ahora, si voy variando la VR, en el fondo lo que estoy haciendo es polarizar más en directa el diodo. En el fondo esto no lo varía, no lo veré. A lo mejor veo una cosa tal como esta, porque de repente se me activa un segundo diodo. Por lo tanto, yo al laboratorio me voy a una zona en la cual yo sé que el capacitor del diodo es básicamente la capacidad en inversa, cuya expresión analítica conozco y que se está aquí, y que la capacidad de las zonas neutras es más o menos 0 porque estoy en una situación de polarización negativa o de V super R positiva. Y por lo tanto cojo estos 3 puntos y digo, bueno, estos 3 puntos que me salen en línea recta corresponden a esta expresión. Estos no los puedo saber porque ya no está disociado, ya no es nulo el C sub T. Por tanto, yo no puedo ponerme a tensiones cercanas a 0 o positivas. Lo que sí puedo hacer es una extrapolación lineal de estos 3 puntos, o de los 4 o de los que yo tenga por aquí. Hago la extrapolación lineal y donde corte será aquel valor que teóricamente, si no existiese este C sub T, que aquí se activa, pues haría que a esta expresión la anularía, la igualaría a 0. Si esto fuese igual a 0, la V sub R tendría que ser igual a menos VBI. Por tanto, corta en menos VBI. Entonces, con estos puntos de aquí yo puedo saber dos cosas. Con la pendiente, el dopaje. Y con la extrapolación lineal a donde corte con el eje X, cuando sea 0, extrapolación, porque yo esto no lo mido. Pues donde cruce, pues eso es la tensión de built-in con signo contrario, con el menos ahí. ¿Por qué? Pues porque es igual a 0, pues ¿qué tiene que cumplir esto para que esto sea igual a 0? Esto es distinto de 0, pues este paréntesis ha de ser igual a 0. Por lo tanto, VR igual a menos VBI. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, ahora quedó claro. Muchas gracias. Vale. Vale, seguimos. Si os parece, voy a despejar de tantas hojas que tengo por aquí. Vale, problema 10. El problema 10 dice una unión P más N, ya sabemos el significado de S más, tiene una zona N larga con concentración de donadores de 5 por 10 a la 16. Un tau sub P igual a una micra y una constante difusión de los huecos de 10 centímetros cuadrados por segundo. La sección es de 10 a la menos 3. Dice, calcula la corriente de una tensión con una tensión indirecta, ¿no? Es decir, se supone que esto está polarizado a 0,5.
temperatura ambiente, como el 99% de los problemas que hemos puesto. Eso quiere decir que todas las impurezas están ionizadas. Se supone también que este dopaje es mucho más grande que N sub pi. Bueno, lo típico, las condiciones típicas a las que estamos acostumbrados. Vale. Yo recuerdo que en las zonas, voy a hacer un repaso rápido, muy rápido, de la derivación de la expresión, más que nada porque también lo necesitaré para el siguiente ejercicio, de la derivación de la expresión de la corriente del diodo en función de la tensión en directa. Voy a hacer un repaso breve. Para calcular esta corriente, lo que yo hacía era lo siguiente. Bueno, primero definía el punto cero, si bien es el punto en el cual tengo la transición de zona P a zona N, defino la zona 0 más y 0 menos como aquel punto en el cual salgo de la zona de vaciamiento, ya sea hacia la zona N, eso es 0 más, o ya sea hacia la zona P, eso es 0 menos. Por otra parte, tengo las ecuaciones de continuidad de los minoritarios en cada una de estas zonas. Me interesa saberlo porque al calcular la corriente, recordad que la corriente del diodo la puedo calcular como producto de la sección por la densidad de corriente total, y la densidad de corriente total la puedo descomponer en 4 componentes, 2 para cada tipo de portadores, para una corriente de arrastre para los electrones, una corriente de difusión para los electrones, una corriente de arrastre para los huecos, una corriente de difusión para los huecos. Tengo siempre 4 componentes. Si yo estoy hablando de un semiconductor que es con mayoritarios electrones libres o con mayoritarios huecos, en donde aquí tenemos que los Ns son mucho mayores que los Ps, y aquí al revés, los Ps son mucho mayores que los Ns. Habrá los minoritarios estarán por encima de los térmicos. Fijaos que aquí no he puesto, a propósito no he puesto el subcero, porque esto está polarizado, estoy fuera del equilibrio. Eso quiere decir que N es mayor que los N sub 0. Por eso le solemos poner N es el N sub 0 más un incremento de N. O el P es el P sub 0 más un incremento, un exceso sobre los térmicos. ¿Vale? Si yo tengo una situación en donde hay uno que gana en relación al otro, en relación a este balance de corrientes, yo ya puedo eliminar una, sí o sí, a efectos prácticos. Que esto es, ya sabéis que es muy, muy ingenieril, ¿no? Intentar simplificar la situación dentro de lo que es razonable. ¿Qué son las corrientes de arrastre de minoritarios? Las corrientes de arrastre son proporcionales al campo eléctrico que pueda existir. La corriente de arrastre de los electrones, que es Q por N por la movilidad por el campo eléctrico, y la corriente de arrastre de los huecos, que es Q por P por la movilidad de los huecos por el campo eléctrico, pues estas dos expresiones se parecen mucho y forman parte o son sumandos de la misma ecuación que contribuyen a la corriente total. Por lo tanto, yo si comparo estos dos, las movilidades suelen, aunque la movilidad de los electrones a lo mejor es 2 o 3 veces la movilidad de los huecos, aunque haya esa simetría en relación a la movilidad, lo que sí va a haber es una gran diferencia entre los P y los N. Por ejemplo, si estoy en zona P, los P serán mucho mayores a los N y viceversa.
Por lo tanto, yo en la zona P puedo cargarme la corriente de arrastre de los electrones que son minoritarios. ¿Por qué? Porque en caso de existir un campo eléctrico, este se comería cualquier contribución que pudiera dar este de aquí. ¿Ok? Por lo tanto, yo aquí, de las 4 componentes, me puedo cargar tranquilamente la corriente de arrastre de los huecos. Y de aquí yo me puedo cargar tranquilamente la corriente de arrastre de los electrones, porque electrones aquí son minoritarios y huecos aquí son minoritarios. ¿Ok? Esto, minuto cero. Segunda cosa que hay que tener en cuenta, que es la continuidad de corriente. La corriente que me pasa por aquí es la misma que me pasa por aquí, es la misma que me pasa por aquí y es la misma que me pasa por aquí, ¿no? Solo voy a tener una corriente cuando tenga un circuito cerrado, como es en este caso. Ya no lo tengo aislado. Aquella situación ideal en la cual ponía la energía de Fermi constante, sino que me pasa una corriente. Por continuidad de corriente, y si la sección es constante, ¿no? Es la sección que yo tengo aquí de la estructura, pues no me va variando, pues yo puedo decir que la densidad de corriente total en cualquier punto va a ser la misma, es decir, no depende de la posición. La J de t no depende de allá donde la calcule. Por tanto, yo podría calcular la J total en 0 más, o podría calcular la J total en 0 menos, ¿no? Y tendría lo mismo que la J total. ¿Vale? Entonces, justo en 0 más yo estoy en zona N. Eso quiere decir que me cargo las corrientes de minoritarios que son los huecos, de arrastre de los huecos. A los mayoritarios les voy a decir JN, las junto en 2, JN en 0 más de estas dos, pues la de arrastre me la cargo porque son minoritarios y dejo JDP en 0 más. Respecto a esta, ponemos J de difusión de minoritarios en 0 menos. La de arrastre no sale porque ahora yo ya estoy en la zona P, en donde ahora el que me puedo cargar son el arrastre de minoritarios, más corriente de P en 0 menos. Esto para J total. Lo siguiente que puedo decir es que en la zona de vaciamiento, aquí, yo, pues como su propio nombre indica, tengo pocos portadores, se han vaciado, porque por difusión los que había mucho en la zona P, pues se han ido a la zona N, y los que había muchos de electrones se han ido a la zona P, ¿no? Por difusión. O sea que ahí ha creado ahí un campo eléctrico, pero ahí hay pocos, ¿no? Por tanto, hay pocas colisiones entre pares electrón-hueco. Puedo decir que aquí la recombinación es pequeñita, prácticamente cero. Y recuerdo que la ecuación de continuidad me decía que la variación de portadores en función del tiempo son los que se me generan, externos netos, menos los que se me recombinan, menos la divergencia del flujo de electrones en este caso, ¿no? Es decir, yo podría poner que en estado estacionario esto es cero, ¿no? Es decir, lo mismo para los P. G externa menos R menos la divergencia del flujo de huecos. Si no hay generación, aquí no tenemos iluminación, vamos a hacerlo más sencillo, ¿no? Yo tengo que la recombinación es igual a 1 entre Q. Divergencia, si estoy con simetría en solamente, o asimetría en solamente en una dirección, en el eje X, pues esto es la derivada, ¿no? La derivada del flujo, que es J entre Q, J de los electrones respecto a X, y luego R igual 1 entre Q, con un menos, ¿no? Derivada de JP respecto a X.
Bueno, si R es 0, si R más o menos es 0, pues puedo decir que las corrientes individuales de electrones libres y la de huecos libres van a ser constantes en la zona de vaciamiento. Y Jn igual constante. ¿Vale? Con lo cual, lo que yo puedo decir aquí es que la Jn que tengo en 0 más y la Jn que tengo en 0 menos, como tengo esta suposición de recombinación pequeñita dentro de la zona de vaciamiento y como digo que estas corrientes son constantes, pues yo digo que esto es igual. Y lo mismo para este, porque la Jp individualmente es constante. Con lo cual, la J total la puedo estimar sumando estas dos componentes, ¿no? O sea, como esto sea igual a esto, pues esto más esto, ¿no? Y decir que la J total es la corriente de difusión de los electrones libres en 0 menos más la corriente de difusión de los huecos en 0 más. Ahora tengo que encontrar esta corriente de difusión. Corriente de difusión que recuerdo tiene una expresión de J de P es menos Q por dp derivada de P respecto de X, J de N igual a Q por dN derivada de N respecto de X. Me interesa conocer cuál es la dependencia de la concentración de portadores minoritarios, ¿no? Porque estos son minoritarios, en la zona P y en la zona N. Esto es lo que me interesa. Los minoritarios huecos en la zona N y los minoritarios electrones en la zona P, porque es lo que yo utilizaré para sacar la expresión de JT. ¿Vale? Hasta aquí seguimos. Para encontrar esta expresión yo tengo la ecuación de continuidad derivada de P respecto de T, que sabemos que será 0 porque estamos en el estado estacionario, es generación, ya no la pongo, menos recombinación, más en este caso menos 1 entre Q derivada respecto de X, ¿de qué? De la corriente de minoritarios. Porque estos son minoritarios. Recuerdo, la de arrastre ya no la pongo, ¿eh? Pondré la de difusión, que es menos Q de P derivada de P respecto de X. Y tengo una ecuación que será la siguiente. Bueno, teniendo en cuenta que esta recombinación en baja inyección es delta de P entre tau P, baja inyección, eso significa que delta de P es mucho más pequeñito que los mayoritarios, que en este caso es el dopaje, ¿no? El dopaje N sub T. Teniendo en cuenta esto, pues yo llegaba a la ecuación de difusión, que es de P derivada cuadrada de P respecto de X igual a delta de P respecto de tau P. Y como P hemos dicho que era P0 más delta de P, y la dependencia de con la posición recae en esto, porque los térmicos es algo constante, ¿no? Todo está a la misma temperatura, por tanto, esto es una constante. Al derivarlo, derivo con relación a delta de P. Por lo tanto, yo puedo aquí, en lugar de derivada segunda de P, pongo derivada segunda de delta de P. Pongo este aquí multiplicando y tengo LP cuadrado derivada cuadrada de delta de P respecto de X igual a delta de P.
en donde LP la he definido como raíz cuadrada de dp por tau p. ¿Vale? Y tiene unidades de longitud. Vale, esta ecuación, la resolución de esta ecuación depende, bueno, hay una ecuación exacta, hay una solución exacta, pero en este caso, aquí me están diciendo en el enunciado que tiene la zona n mayúscula larga. ¿Eh? ¿Qué significa esta frase tan aparentemente ambigua, ¿no? Larga en relación a qué. Pues eso quiere decir que la dimensión, vamos a decirle omega sub n, la dimensión de la zona n es mucho más grande que la longitud típica que invertirá un minoritario ese minoritario antes de ser recombinado. Se genera y luego en un momento dado se recombina. ¿Cuánto va a desplazarse de forma efectiva? Eso es L sub P. Pues L sub P. Vale, por tanto, tenemos esa situación, ¿no? De esa ecuación en donde L sub P es mucho más pequeñito que esa longitud de difusión, omega sub n. Necesito condiciones de contorno. Mis condiciones de contorno será que delta de P en 0, eso lo desarrollábamos en otro vídeo, era n cuadrado dividido por el dopaje por e elevado a v entre vt menos 1. Esto es un número desconocido. Es decir, esto, dada una tensión de polarización y dada un dopaje y tal, pues esto será un valor. Ese es el exceso que tengo justo en 0. Y luego el exceso que tengo al final, en omega n, es igual a 0, dadas estas condiciones para de contorno para esta ecuación diferencial. Yo tengo un delta de P en función de X, que es delta de P en 0 por E a la menos X entre L sub P. Por las mismas razones, en la otra zona, yo tengo una expresión análoga. Simplemente en lugar de menos X tengo X porque X es negativo. Así me quedo con la solución convergente. ¿Vale? Y eso cuadra con el hecho de que yo estoy interesado, recordad, en conocer las corrientes de difusión para conocer la corriente total. Tengo que derivar esta delta, ¿no? Esta derivada de P, lo mismo que la derivada de las deltas de los minoritarios. Por lo tanto, la J de P es igual a menos Q de P por la derivada de ese delta respecto de X, que es delta de P en 0 entre LP con ese menos, que me da aquí más. Pero estoy interesado en evaluarlo en 0, ¿eh? Porque aquí me saldría, aquí luego, esta corriente de difusión depende de la posición en la cual estoy. Por tanto, lo que estoy interesado es corriente de difusión de minoritarios huecos en la zona n, nx igual a 0, que es el 0 más, ¿no? Y esto es igual a, pues esto será 1, tendré q de p entre lp, delta de p0, y este delta de p0 era n cuadrado dividido por el dopaje, por e elevado a v entre vt menos 1. La j de n
en x igual a 0 menos, es lo mismo. J de n entre el n cuadrado, ahora el dopaje de aceptores en la otra zona, es decir, se hace lo mismo y llegamos a la misma conclusión. Simplemente cambio las características de minoritarios en la zona n, que eran dp, lp, ¿no? El dopaje de mayoritario, de donadores, ¿no? Que crean los mayoritarios electrones, pues ahora es lo mismo, pero en la zona p tengo que cambiar P por N y sub D por 2 sub A. Ya está. La corriente total será la suma. La corriente, habíamos dicho antes, pues es la suma de esto. Si no me he equivocado, también podría ser. Fijaros, aquí está dividido por el dopaje. A mí me dicen que esto es un diodo. Esto lo dejo así porque también me serviría para el siguiente problema. El dopaje está dividiendo. Si yo tengo un P ya no sé cuál era el enunciado, P más N, ¿no? Si es un P más N, yo tengo que N sub A es mucho más grande que N sub D. Con lo cual, de esta suma, este término es mucho más pequeñito que este. El término de contribución de la corriente de difusión de minoritarios huecos que me proviene de la zona P+, de minoritarios huecos en la zona N, que me provienen de la zona P+, son los que dominan la corriente. Por tanto, puedo poner que más o menos la corriente total es debida a este término. QNI dP entre LP. Esto es una N, aunque no parezca. N sub T. EV entre VT menos 1. Más o menos. Aquí todo es más o menos, pero este es otra. Y ahora sí ya puedo intentar mirar de resolver lo que me pregunta. Lo que me pregunta es para unas condiciones, ¿no? ¿Cuál es la corriente? ¿Cuál es la corriente para estas condiciones? Que son... A ver, la corriente será... Bueno, primero tendré que multiplicar por el área esta densidad de corriente. Área por Q, por NI, por D sub P. De todo esto, lo único que no tengo es la L sub P. La L sub P, hemos dicho que es la raíz cuadrada de D sub P por tau sub P. Sí que me viene el tau sub P. El tau sub P vale... Espera, que ya no se ve y no me he dado cuenta. Repito. De esta expresión, para la corriente de diodo, de esta expresión, lo que no me viene en el enunciado es el L sub P, pero lo puedo sacar, porque estos son 10 centímetros cuadrados por segundo, tau sub P son 10 a la menos 6 segundos. Segundos y segundos se van, y centímetros cuadrados salen como centímetros. Igual a raíz de 10 a la menos 5. Esto es LP. Centímetros. Vamos a mirar de poner valores. A mayúscula, vamos a intentar poner valores. A mayúscula es, me dice el enunciado, 10 a la menos 3
centímetros cuadrados por 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios por n sub i, que son 1,5 por 10 a la 10 centímetros a la menos 3. Esto es el n sub i del silicio a temperatura ambiente. El d sub p me dice que son 10 centímetros cuadrados por segundo. ¿Qué más? Porque Abajo, Luis, L sub... ¿Sí? una cosa, no sería ni cuadrado. Cierto. Porque si no, luego nos va a dar. De todas formas, fíjate que a la hora de hacer balance con las dimensiones no me hubiera cuadrado. Si hubiésemos dejado este cuadrado fuera, porque nos hemos despistado, a la hora de comprobar, antes de meter los números a la calculadora, me pongo a mirar las dimensiones. Esto no me habría, o a lo mejor esto sigue sin cuadrándome porque me he olvidado algo. Por eso es importante hacer el balance de dimensiones. Eso no quita que me pueda equivocar, ¿no? Como antes, que en lugar de 10 a la menos, que 10 a la 15, he puesto 10 a la 14 o al revés, ¿no? En lugar de 10 a la 14 he puesto 10 a la 15. Pero depura algo. Luego tendríamos por esta exponencial e elevado a 0,5, 0,5 entre 0,025 menos 1, o 500 entre 25, como queráis, dividido, y estos son voltios, estos son voltios entre voltios, por lo tanto aquí no hay problema, dividido por LP, que eran raíz de 10 a la menos 5 centímetros, por N sub D, que me dice el problema que es 5 por 10 a la 16 centímetros a la menos 3. Vale, y esto es corriente. La corriente me ha de salir amperios, ¿no? Que son coulombios por segundo. No me tiene que salir centímetros para nada. Si me salen centímetros, quiere decir que la he cagado. Vale, pues, ¿qué tenemos? Pues tenemos centímetros al cuadrado por centímetros al cuadrado y dividido entre centímetros me sale centímetros a la 3, ¿no? Luego tengo aquí centímetros a la menos 6. Y luego aquí abajo tengo centímetros a la menos 3. Por lo tanto, aquí arriba tengo centímetros a la menos 3 entre centímetros a la menos 3. No tiene dimensión, ¿no? Y fijaos que aquí ya no me cuadraría por, en el caso del N sub i, y ya la cosa, pues, es decir, aquí este centímetro y este centímetro se me van. Me queda coulombios arriba, segundos abajo, que era lo que esperaba. Tendrá unidades de amperio. Otra cosa es que luego aquí meta un 18. Pero eso sí que ya luego no lo puedo depurar. Vale, me voy al R. Eso me da 1e menos 3 por 1,6 e menos 19 por 1,5 e 10 al cuadrado por 10 por esa exponencial
de 500 entre 25 milivoltios. 500 milivoltios entre 25 milivoltios, porque es medio voltio, lo que me dicen que está polarizado, menos 1. Dividido por la raíz cuadrada de 1e menos 5. Esto era la longitud de difusión de los minoritarios huecos en la zona N. Por el dopaje N sub D, que es 5 por 10 a la 16. 1,1. 1,1 microamperios, lo cual pues tiene sentido, ¿eh? Ojo también con los valores, ¿eh? Microamperios para un diodo pues es razonable. Estamos en directa. Si estuviéramos en inversa, pues tendríamos a lo mejor un, no sé, 10 a la menos 12, menos 13. Estamos en directa, pues pueden ser milivoltios, pueden ser miliamperios o microamperios, como en este caso. 1,1, no sé qué tengo en la chuleta de medio microamperio. Vale. Vale, el dopaje aquí veo que está utilizando un valor que yo no he utilizado. No sé si he copiado mal el enunciado. El enunciado del 10, n sub t es 5 por 10 a la 16. Y aquí en el denominador, a ver. Bueno, aquí esto tiene que ser n sub d, porque son los minoritarios huecos en la zona n. Igual que este sub p, ¿no? L sub p, esto no es NA, esto es ND. Este 10 a la 16 no coincide con el valor que yo tengo aquí. Aquí tengo 5 por 10 a la 16. ¿No? Claro, es decir, si yo replico los valores que tengo ahí, en lugar de 5 por 10 a la 16, que ponía 1, 5,5 microamperios, pero no es lo que pone el enunciado. El